Gracias por continuar con nosotros. Quiero leerle Éxodo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo que está aconteciendo en este momento es que el Señor se le revela a Moisés. Y Moisés está viendo algo que no lo puede explicar, pero él sabe que está delante del Señor. Y el Señor comienza a decirle lo que quiere hacer. Y una de las cosas que dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor. Por tanto, yo vengo a ti para que tú vayas y seas su libertador. Y comienza a decir todo lo que va a hacer el Señor. Pero es interesante que después que está escuchando eso, después de lo que está viendo Moisés, él responde: ¿quién soy yo? Y era desde un punto de vista como: ¿pero quién soy yo para ir? ¿Por qué me estás viendo a mí? ¿Por qué me estás considerando a mí? ¿Qué capacidades tengo? ¿Por qué mejor no otro? Y es ahí donde es la pregunta profunda que él hace: ¿quién soy yo? Básicamente lo que estaba diciendo es: yo no soy nadie para tener esta asignación, para tener esta responsabilidad. Y tal vez hoy nosotros pudiéramos decir: ¿por qué Moisés responde de esta manera? ¿Por qué él no dijo: sí, Señor, yo voy a ir? ¿Por qué no activó su fe? Y es ahí donde nosotros necesitamos empezar a entender un poco sobre la vida de Moisés, pero no solo para verlo de largo a él, sino de alguna manera también empezar a escudriñar sobre nuestra vida y cómo cosas que se muestran a través de la vida de Moisés hoy pueden ser de bendición para nosotros, e introducirnos en un tiempo, así como Moisés fue introducido en el mejor tiempo de su vida. Entonces Moisés, él nace en un contexto de esclavitud, donde el pueblo hebreo estaba por más de casi 400 años en esclavitud. Entonces él nace en ese lugar, pero adicional a eso hay un edicto donde dice que todo niño varón tiene que morir, tiene que ser lanzado al río. Y él nace y por 3 meses lo tienen escondido, pero ya no podían seguirlo teniendo escondido porque un niño comienza a llorar, comienza a quererse mover, a hablar alto. Y entonces en ese momento lo que hacen sus padres es que lo toman y lo ponen en el río. Pero la hermana lo acompaña y las aguas lo llevan, ¿dónde? Lo llevan al palacio donde estaba la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo toma. Y entonces cuando lo toma, dice que ella lo prohijó, que tiene que ver con lo tomó como hijo. Y ahí es una de las cosas extraordinarias del Señor. Puede ser, pastor, que tengamos situaciones hoy que nos estén oprimiendo, situaciones difíciles, situaciones donde pareciera que el sistema o el enemigo nos va a destruir. Pero en ese momento el Señor hace algo extraordinario. Toma a Moisés y lo introduce en la casa de aquel que era que lo quería destruir. Entonces lo que vemos es la mano de Dios sobre la vida de Moisés. Y así como la mano de Dios estaba con Moisés, así también la mano de Dios está hoy con nosotros. Independientemente de cualquier circunstancia, el Señor tiene el control de las cosas y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar. Y ahí es donde vemos una palabra muy clave para nuestra fe, que tiene que ver con los procesos de Dios. Porque a veces en el anhelo de ser alguien, en el anhelo de alcanzar algo, siempre tratamos de que lo que anhelamos venga en un instante, en un momento. Pero cuando uno ve la vida de Moisés se da cuenta que toda su vida, cada etapa, tanto desde su nacimiento, o sea, Moisés nace con un diseño, con un propósito, cuyo propósito el diablo quería matar, destruir. O sea, Moisés no debió haber crecido, debió haber nacido, pero no crecido, o sea, porque la idea era que cuando el niño saliera, las parteras lo mataran. Sin embargo, vemos en la vida de Moisés desde esa instancia que Moisés desde su nacimiento comienza un proceso de Dios. Y cuando uno define la palabra proceso, ¿qué son los procesos? Dice, un proceso son acciones o procedimientos que apuntan a la finalidad de un objetivo. Entonces, muchas veces nosotros cuando vemos las circunstancias difíciles, cuando vemos los pronósticos en contra, cuando vemos que las cosas no salen, cuando vemos que en vez de ir hacia lo que anhelamos, están surgiendo obstáculos que nos impiden avanzar, yo creo que una de las preguntas que vale mencionarse o hacerse uno es:
Señor, hay un proceso tuyo en este tiempo, en este momento. O sea, ¿cuáles de las acciones que están pasando a mi alrededor me están llevando realmente a la finalidad de un objetivo? Porque alguien pudiera decir, bueno, no era bueno para Moisés haber nacido en esa circunstancia, pero yo creo que desde ahí ya Dios estaba trabajando algo en el interior de Moisés, desde un ámbito espiritual, y era el hecho de que en medio de todas las circunstancias, Moisés, que puedas vivir, de las circunstancias difíciles, lo que quiera matarte física o espiritualmente, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. O sea, yo voy a hacer que las parteras no hagan la acción dictada por el faraón, yo te voy a preservar en el río e inclusive introducirse al palacio, porque ahí es donde viene la parte del proceso de Moisés. Moisés necesitaba ir al palacio, porque la primera condición para liberar a una familia, para liberar la vida de una persona, es entender cómo funciona el ámbito de esa familia o el ámbito de esa persona. O sea, Moisés iba a ser el libertador de Israel de un sistema faraónico, de un sistema egipcio. El paso número 1 para Moisés era entender cómo funcionaba el sistema, adquirir hasta cierto punto las cosas buenas del sistema, porque los egipcios eran muy habilidosos, había mucha sabiduría en construcción, había muchos elementos que él pudo haber incorporado a su vida para el proceso que iba a llevar después a sacar al pueblo de Egipto. Pero vemos que aún cuando el ser tomado por la hija del faraón desde el río se convirtió en un proceso que ante los humanos pudo haber sido catastrófico, fue lo que lo preparó para que cuando salieran de Egipto hubiera una base de cómo funcionaba ese sistema. Y lo interesante es cómo en un instante él pasó de una condición sombría de muerte, donde había persecución, a un momento donde la hija de Faraón lo toma, y esta palabra en el original que dice prohijó, significa que le dio honor y autoridad. Básicamente, cuando ella lo toma, ella dice, a este no me lo toquen, porque yo lo protejo. Y básicamente lo que viene es ese sistema, y lo viene y lo establece y lo pone en un lugar donde ahora nadie lo puede tocar. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que no era la hija del faraón la que estaba haciendo eso, sino que era Dios mismo que lo estaba poniendo ahí. Por eso es interesante que una vez que lo toma, viene la hermana y le dice, vas a necesitar a alguien que te lo cuide. Llama a la mamá. Y dice, yo conozco a alguien, dice, es que tráela. Y era la mamá. Y entonces es ahí donde viene y ahora le pone una autoridad donde dice, nadie me lo toque, pero ella lo regresa para que la familia lo tenga y comience a crecer con ellos. Y una de las cosas interesantes, pastor, que yo encontraba cuando leía esta parte de la vida de Moisés, es que él no fue creado en su familia hasta los 2, 3 años, sino que de alguna manera se cree, dicen algunos comentaristas, de que Moisés tuvo contacto con su familia aún hasta los 12 años de edad. O sea, él estaba en el palacio, pero él siempre estaba en contacto, siempre estaba en contacto. Y cuando leía eso de los 12 años, es interesante que en la cultura hebrea, los judíos, los 12 años marcan un tiempo muy especial para los hijos, especialmente a esa edad. Entonces hay toda una celebración que se hace. Y esa celebración de los 12 años básicamente lo que dice es, el niño o la niña han alcanzado un nivel de madurez en conocimiento de la palabra. Es decir, que desde que nacen hasta los 12 años, hay conocimiento, más conocimiento, se le habla de la palabra. Establecen las raíces del pueblo de Dios, dirían. Le establecen las raíces. Entonces, un niño hebreo, judío, a los 12 años, él ya tiene un conocimiento de la palabra en él. Y es interesante porque una de las preguntas que yo me hacía con Moisés es, ¿cómo él hizo para mantenerse y no se desvió en el palacio? Sí tenía asuntos que resolver, que después lo vemos en su carácter, pero ¿por qué no se desvió? ¿Por qué no se desvió? Simplemente porque las raíces habían sido colocadas, el fundamento había sido colocado. Y es ahí donde nosotros hoy como padres necesitamos prestar atención cómo estamos educando a nuestros hijos. Porque nuestros hijos en los primeros años es donde nosotros vamos a comenzar a colocar el fundamento. Y no es un fundamento de lo que yo pienso, lo que yo creo, sino es un fundamento de lo que dice la palabra de Dios en sus vidas. Que eso es lo que los va a permitir estar establecidos en algo para que cuando vayan hacia adelante
nada los pueda desviar. Va a ser clave eso. Y luego habla en Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, él recibe lo más importante, que es el fundamento, la palabra del Señor, la relación con Él. Pero luego él comienza a adquirir conocimiento del sistema, de la ciencia, de la arte. Y cuando nosotros leemos esto, no era clases de 1 hora al día, eran clases de 10, de 12 horas por día, constantemente, instruido en todo las cosas. Por eso es que se dice que él era poderoso en sus palabras y obras. Y esa palabra poderoso en el original lo que nos está diciendo es que no solamente él hablaba, sino que también él hacía. Había una coordinación entre lo que hablaba y entre lo que él estaba haciendo. Ahora, ahí uno se pregunta, ¿por qué el palacio? Creo que parte es lo que decías, pastor, es el elemento de la formación, el elemento de adquirir un sistema, no para apropiarse de él, sino para conocerlo. Pero el otro elemento del palacio era que el gran peligro de Moisés de criarse en la familia hebrea es que él iba a adquirir la mentalidad de esclavo. Y un esclavo no puede liberar. O sea, la primera condición para liberar es que yo necesito ser libre. O sea, es como cuando alguien dice, yo no puedo llevar a alguien donde yo nunca he ido, yo no puedo liberar a alguien, yo no le puedo mostrar el camino a alguien si yo nunca he llegado a ese lugar. Entonces, cuando Moisés hace esa transición de su familia, de todo el sistema hebreo es un sistema oprimido. ¿Cómo funciona la mentalidad de alguien oprimido? Alguien oprimido no sueña, alguien oprimido tiene voluntad, alguien oprimido vive el día a día. O sea, los hebreos estaban diseñados para trabajar duro, para no pensar, para no anhelar. O sea, su fe, yo creo que la opresión, uno de los daños más grandes es que reduce la voluntad. O sea, la persona literalmente bajo mucha opresión termina cediendo su voluntad, pierde la capacidad de decidir. Pero cuando Dios lo saca, yo creo que lo que el Señor también está haciendo en el proceso es una purificación. ¿Purificación de qué? Moisés, no quiero que adoptes la mentalidad de tu generación. Porque al adoptar la mentalidad de tu generación bajo el sistema de esclavitud, lo que iba a provocar es que ibas a continuar bajo ese sistema. Y yo necesito una mentalidad de libertad, o sea, una mentalidad que pueda ver la posibilidad de que podemos salir de esa condición. Entonces, Egipto fue algo importante para Moisés, porque aunque alguien pudiera decir, no, pero haber salido de su familia, perder su familia, no, era parte de un proceso donde Dios lo iba a trabajar para evitar que la mentalidad, ¿por qué la mentalidad? Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Nadie puede ser diferente a sus pensamientos. Yo quiero saber quién es una persona, yo necesito definir cómo piensa. Entonces Dios estaba trabajando una mentalidad donde Moisés, yo no quiero que desarrolle esa mentalidad de esclavo, porque si vos la desarrollás, va a ser difícil sacar a mi pueblo de esta condición. Estamos hablando de los primeros años de vida de Moisés, y una de las cosas que estamos haciendo énfasis es que es clave lo que se le enseña a un niño, pero también es clave lo que se le modela, porque en esos primeros años se va a empezar a establecer los fundamentos y lo que va a sostener lo que va a venir por delante. Por tanto, como padres de familia, nosotros debemos de prestar mucha atención a las cosas que estamos haciendo. Si bien es cierto, hay que enviar a nuestros hijos al colegio para que ellos adquieran una educación, pero no podemos dejar a un lado la educación que tiene que venir de nosotros como padres. Tal vez no es una educación de la ciencia, pero tiene que ser una educación de fe, una educación de vida, donde hablemos con nuestras palabras, pero también les podamos modelar con nuestro caminar y con nuestro ejemplo. Vamos a ir a un corte y regresamos.